Habitación. Durante la noche, nervioso, irritado, había pasado desvelado, insomne, atormentado, mientras Claudina, a su lado, dormía con un sueño profundo y reparador. ¿Qué iba a ser de él en el porvenir? ¿Cómo se comentaban sus aventuras en Chirca? Lo que más le dolía era el comportamiento que había tenido con su madre. Eso sí que no se lo perdonaba. ¿Por qué obró así? Como todo aquel en quien predomina la inteligencia sobre la voluntad, pensaba, yo soy un hombre sin fuerza de carácter, incapaz de seguir una línea de conducta que me he trazado. Ha bastado que Claudina excite mi amor propio y acicate mis celos, para dar al traste con todos mis planes de reacción y lo eché todo por los suelos, pero, realmente, es que tenía el propósito firme, profundo, de abandonar esta vida, a la que estoy acostumbrándome, e ir a Sucre a seguir mis estudios y llevar esa vida austera y triste, gélida, en mi destartalado y solitario cuarto de soltero, en una maloliente casa de pensión. ¿Por qué no puedo abandonar mis absurdas pretensiones intelectualistas y dedicarme a trabajar en mi hacienda, ser un buen labriego, volver a la naturaleza? Ah. Yo pienso que la cultura, esa educación intelectualista que me han dado, eso de haberme introducido en lo trascendente, en el estudio de la comprensión de los altos problemas espirituales de Occidente, me ha hecho un terrible daño. Pero, ¿por qué yo he tenido tal prontitud, tal aptitud, para penetrar de golpe, en los hilos más hondos de estos problemas, que más que problemas, se han transformado en angustias y me han tornado en un hombre atormentado por el mal metafísico? Y entonces recordó, que a eso de, sus 18 años, recién egresado de secundaria, atravesó por aquello que solía llamar su crisis mística. Crisis que le puso en tal trance espiritual, que muchas veces le atacó la idea del suicidio. Aquel fue el momento catastrófico de su existencia. Y también, como tantos hombres atormentados por la duda metafísica del más allá, sintió, con tanto dolor como aquellos, aquel vacío que escalofrió a Pascal. Cuántas noches, como Jouffroy, fue descendiendo hasta el fondo del abismo congelado, el páramo del espíritu, donde el pobre yo se encuentra irremisiblemente solo. Solo frente al universo hostil, incomprensible y extraño. Era también, como Pascal, un alma rota. Y la ruptura, el choque, se había producido tan bruscamente, tan catastróficamente, que le dejó inerme la voluntad para siempre, restándole todo impulso sano de acción, incapacitándolo para la esperanza, pues llegó a comprender, a sentir en carne propia, en la carne de su alma, la absoluta vanidad del todo como Leopardi, la falta de sentido y de valor de la vida, desde el momento en que, horrorizado, se descubrió a sí mismo, como Nietzsche o Kierkegaard, que, también para él, había muerto Dios. Si la vida no tiene sentido, si no existe ninguna finalidad trascendente, si todo concluye con la muerte y en la vida todo es dolor, ¿para qué vivir? ¿Por qué no eliminarse, realizar el supremo acto libertador, ya que esta es la única libertad de que dispone el hombre, la libertad de matarse? Triste libertad. Era él un hombre decadente, fruto de una rata vieja, en cuya alma y en cuyo cuerpo estaba agonizando una antigua estirpe, haciendo crisis todos los problemas, las angustias y torturas, el hastío fundamental, el tedium vitae que solo los hombres de las postrimerías de una civilización en agonía conocen. Oh, con cuánta indecible nostalgia envidió, entonces, la fe robusta, el sentimiento cálido y de una pieza, de sus antepasados, de aquellos que como su padre mismo, don Ventura Reyes, como don Germán y otros troncos vigorosos del viejo solar hispano, tenían fe en Dios y jamás se propusieron siquiera el problema del valor de la vida. Pero él había nacido ya con un secular hastío de la vida. Estaba ya cansado de vivir antes de haber nacido. Es que ya nació cansado, y, más aún si a ese hastío vital, fisiológico y de alma, se añadía el hecho de que su educación había estado viciada desde su misma base, tenía las raíces envenenadas, que pensar, ni esperar de una juventud que a los 18 años se deleita con les fleurs du mal, de Baudelaire, comprende las torturas de la carne y del espíritu de Verlaine, se opila de Schopenhauer y Nietzsche, comprende a Flaubert cuando en la tentación de San Antonio desea el eremita volver al átomo y, en medio de tales audacias de pensamiento y de tales doctrinas disolventes y anuladoras, no hay ni un sostén,
se desconfía y se duda de los afectos familiares más hondos y se ha perdido toda brújula moral y después de haber desarrollado la mente hasta volverla lúcida para todo conocimiento, pero al mismo tiempo, destruida la personalidad, disgregado el yo, todo se traduce en escepticismo, en la corrosiva ironía de esos tipos de fin de civilización como Luciano de Samosata, mal de vivir en que a fuerza de tantos banquetes de racionalismo, caen las naturalezas muy final y cultivadas. Pero mi problema, mi vida, pensó entonces, es más angustioso aún, al encontrarme yo, aquí, con un alma poblada de tormentas metafísicas enfrente de este paisaje de sierra, llano y salvaje, bueno para que sobre él viva y procree el indio, que es hijo de esta gleba, pero no yo que soy fruto de una cultura distinta. Siquiera aquellos hombres que han sufrido el tormento de la duda metafísica, han vivido en ciudades donde podían encontrar a otras almas gemelas para compartir con ellas sus inquietudes y dolores y encontrar así, en la confesión entrañable, un lenitivo a su angustia, pero yo, aquí, sumido en esta tebaída, sin más sociedad que estos indios vueltos al felaísmo y una mujer que solo sabe despertarme los apetitos de la carne, pero sin satisfacer ninguno de los del espíritu, mi tortura es mayor, porque es aquí donde me siento más solo, solo conmigo mismo, solo con mi dolor incomprensible para los demás. Sí, continuó reflexionando, a más de que, tal vez por herencia de qué místico medioevo que acaso fue alguno de mis antepasados, yo he nacido predispuesto a atormentarme con las medioévicas torturas de los conflictos entre la fe y la razón y ha venido a aumentar la agudeza de esa lucha el brusco choque de mi educación absurda. Salido de un hogar cristiano de plácido patriarcalismo como era el mío, con una herencia multisecular de alma cristiana, fui a dar a un colegio laico y precisamente en el momento en que recién llegaba la misión belga, esos señores, totalmente incomprensivos del espíritu del niño boliviano y sin sospechar siquiera el daño que iban a hacer, nos trajeron todo el positivismo comtiano y el materialismo más brutal de los Hegel y los Buchner y así, de golpe, en unos espíritus que aún no debieron haber salido de las ingenuas creencias patriarcales de sus padres, nos inyectaron todo el virus del racionalismo y la irreligiosidad fin de civilización de Europa, y es así como nos enseñaron a burlarnos de la creencia en Dios y a pensar con el helado pesimismo de un anciano desencantado cuando aún no habíamos saboreado ninguna de las fruiciones ingenuas, pero creadoras y claras de la juventud. Del colegio hemos salido, se dijo, viejos, decrépitos y hastiados, sin fe en la vida, ni en nada. Soy, pues, y no hay remedio para ello, un fin de siglo, un alma crepuscular de Occidente extraviada en lo más agreste de estas breñas de América. Por eso hay un cósmico divorcio entre mi alma, que es de otra parte, y el paisaje que me rodea, que yo no lo puedo sentir, y, menos, vivir de acuerdo con él. Por eso hay en mí un desequilibrio, una insatisfacción, un estado de no encontrarse nunca, en ninguna situación en que me encuentre, de plena satisfacción. Nunca yo basto, del todo, a esa situación, ni esa situación, tampoco, nunca, me basta del todo, de ahí que, de raíz, yo he nacido para no vivir mi vida en su plenitud, sino fragmentariamente, sí, soy un hombre fragmentario, o, más propiamente, absurdo, incompleto, desigual. Yo siento que, aquí, en el campo, algo me falta, y algo me sobra. Pero, ¿hasta qué hora piensas estar en cama? Entró Claudina meneando las caderas donairosas. ¿No te da vergüenza estar en cama hasta que el sol se ponga encima de tu cabeza? Bueno, vamos. Aquí tienes tu pantalón. Vístete de una vez. Adolfo obedeció, casi mecánicamente, como un autómata. Ya que soy un hombre fragmentario, se dijo, mientras metía el pie izquierdo en el pantalón, y tan poca voluntad tengo de vivir, esta mujer que viva por mí la parte de vida que yo no puedo vivir. Se aseó rápidamente, se remojó la cabeza por ver de disipar sus nieblas metafísicas y, un tanto repuesto, conciliado con la frescura de la mañana, se dirigió al corral de las vacas. Era un tapial picado de piedras y argamasa de barro. Cuando ingresó al corral, un fuerte olor de boñiga y de establo le asaltó a la nariz. Ese olor, aunque áspero, tenía mucho de saludable y vigoroso. Había dos vacas, una overa y otra negra, franjada de blanco. A esta la tenía el mayordomo sujeta con un lazo del testuz y Claudina, acuclillada al pie de las ubres, ordeñaba la leche que fluía en abundancia de la repleta ubre sobre una jarrafa de barro. Luego ordeñó en un vaso de cristal y se lo ofreció a Adolfo. Toma.
esto te ha de sentar bien. Al erguirse con un esguince del tronco, Claudina elevó el busto escorzando el vientre. Entonces Adolfo observó que éste había aumentado de volumen y que dentro del vientre de aquella mujer se estaba fraguando el misterio de una nueva vida. Adolfo la contempló, e involuntariamente, una sonrisa, ya no de fin de siglo, sino de pater familias, le iluminó el rostro. Claudina interpretó perspicaz su sonrisa. Ruborosa, bajando los ojos, se sonrió también con esa voluptuosidad alegre de la mujer preñada. Luego le dijo a Adolfo, en quechua, como se expresaba toda vez que su intimidad se sobreponía a las conveniencias. «Imatak Hawasianki, bandido. ¿Qué estás viendo, pícaro?» El hijo de esta mujer, se dijo Adolfo, Dios quiera que sea más hijo del creador sentido de la naturaleza de ella, antes que del atormentado espíritu mío. Entonces será el fruto genuino y sano de estas fuertes sierras andinas, lejos de toda la crápula intelectual de Europa. Y como nunca, se sintió, entonces, más ligado a aquella mujer de anchas caderas y labios sensuales y jugosos. Allá, en la Universidad de Chuquisaca y en la civilización de las urbes.